Y 3 ministros del gobierno de Daniel Noboa renunciaron a sus cargos este fin de semana. La razón, su participación como candidatos a la Asamblea Nacional en las elecciones generales de 2025. Las elecciones se acercan y los cambios en el actual gabinete ministerial ya son un hecho. Solo este fin de semana 3 ministros han presentado su renuncia para ser oficialmente candidatos a la Asamblea Nacional. El último en hacerlo fue Andrés Guzmán, quien estuvo al frente del Ministerio del Deporte por 9 meses y publicó esta carta, en la que presenta su renuncia irrevocable al cargo y afirma que acompañará al oficialismo desde otro espacio, pues aspira a ser asambleísta provincial. Renuncia que fue aceptada de inmediato por el primer mandatario designó a José David Jiménez como ministro del Deporte encargado, quien se desempeñaba como asesor de despacho ministerial desde 2023. Así también Nils Olsen, quien llegó al Ministerio de Turismo con el expresidente Guillermo Lasso en 2021 y fue el único ratificado por Daniel Noboa, renunció a su cargo este viernes 30 de agosto. En su lugar, Mateo Julián Estrella será el encargado de dicha cartera de Estado. Estrella se desempeñó como asesor del ministro Olsen y es docente de la Universidad de Cuenca. Pero la primera en renunciar fue Sade Fritchi, titular del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica desde noviembre de 2023. Y es que Noboa la eligió como candidata a asambleísta nacional, por lo que Fritchi no dudó en dimitir de su cargo. En su lugar estará la ambientalista Inés María Manzano. A esta lista de candidatos a la Asamblea por el movimiento ADN se suman Esteban Torres y Diana Jácome, quienes también deberán dimitir de sus cargos para poder participar de las elecciones generales de 2025. Pues el Código de la Democracia es claro: ningún funcionario de libre nombramiento podrá ser candidato a cargos de elección popular. Es decir, 6 meses antes, quienes tengan otras aspiraciones políticas deberán renunciar. Tras 15 días de descanso, el legislativo retomará sus actividades este lunes. En las comisiones hay 67 proyectos de ley prioritarios y la Asamblea deberá pronunciarse además sobre el trámite a juicios políticos, entre ellos el de la ministra Mónica Palencia. Este 3 de septiembre la Asamblea Nacional retoma sus actividades luego del receso legislativo. Regresa con un pronunciamiento pendiente sobre una sentencia judicial que les ordena retomar juicios políticos, con trámites de leyes y con un proceso electoral en camino. El asambleísta del Partido Social Cristiano, Otto Vera, recuerda los temas de la agenda parlamentaria pendientes. Hay algunos temas que son de apuro, que dentro de la agenda estaban ya planificadas, como por ejemplo un proyecto que incluso nosotros estamos impulsando, que ha sido un proyecto de nuestra autoría, el proyecto de ley de seguridad pesquera, así como el proyecto de justicia laboral, que va a permitir que las jubilaciones estén enmarcadas dentro de lo razonable, lo justo, lo solidario. En cuanto a fiscalización, durante la vacancia se suspendieron los plazos del juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, los que según el asambleísta Lenin Rogel se retomarán al volver con pruebas de cargo y descargo. Afirma que el fallo judicial no modificará su calendario. Al retornar caben 4 días más hasta el día viernes de la próxima semana para obviamente presentar las pruebas de cargo y descargo. Y la subsiguiente semana, obviamente, para el tema de la evacuación, la sustanciación de las mismas en la comisión. Antes de irse de vacaciones, la Asamblea habría aprobado más de 20 leyes y, según sus mismos datos, ha cumplido ya con el 78% de la agenda legislativa. Las prioridades marcarán el acelerador, dicen los asambleístas, pues más de 80 pedirán licencia, pues van en busca de la reelección. Ese proceso electoral realmente yo creo que va a determinar muchas de las posiciones por parte de los asambleístas. Si bien en un inicio iniciamos como un bloque importante dentro de las alianzas, actualmente, de acuerdo también a las pretensiones y a las acciones del gobierno, nos hemos separado muchísimo de aquellos en los inicios. Pero creo que la agenda va a estar mucho más aislada por cada una de las bancadas. Por ahora, hay 67 proyectos de ley en trámite que son prioridad en las 15 comisiones legislativas. La directiva del Partido Socialista Ecuatoriano interpuso un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral para que el CNE corrija un error que podría comprometer la participación de su precandidata a la vicepresidencia, Verónica Silva. Este sábado se conoció que por error llegó a constar como fallecida en la base de datos del registro civil, tema que fue ya subsanado. Pero en el registro electoral del CNE aún consta ese error.
El Partido Socialista Ecuatoriano espera una respuesta del Tribunal Contencioso Electoral en el transcurso de la próxima semana. En redes sociales, tanto Silva como su compañero de fórmula, Pedro Granja, han hecho público su inconformidad con este tema. Son 16 los binomios que correrían por la presidencia de la República en el 2025. Finalmente, solo se concretó una alianza, la de Reto y Revolución Ciudadana, en tanto que Centro Democrático y Pachakutik, así como el Partido Socialista y Unidad Popular, no lograron acuerdos tras semanas de conversaciones. Serán tantos como en 2021, cuando se marcó el récord de las elecciones con más candidatos en la historia del país. Terminado el plazo para inscribir alianzas, solo se concretó una, la que desde hace semanas se sabía que era un hecho. Reto y Revolución Ciudadana irán juntas a los comicios de 2025. Eduardo Sánchez, exdirector de esa organización política y hasta el viernes su precandidato presidencial, lo anticipaba días atrás. Tras la alianza, lo más seguro es que se reedite el binomio de la RC, que actualmente lo integran Luisa González y Diego Borja. También se anticipan cambios en algunas listas de candidatos a la Asamblea. Aquello en concreto se sabrá a partir del 13 de septiembre, cuando empiecen las inscripciones. Lo cierto es que el plazo para inscribir alianzas terminó, y eso significa también que los diálogos entre otras organizaciones políticas no llegaron a nada. Centro Democrático y Pachakutik conversaron, pero no más que eso. Cada uno irá con candidato propio. El primero con Claudia Ormaza tras la decisión de José Serrano de renunciar a su precandidatura, y el segundo con Leonidas Issa. A decir de Jimmy Jairala, fundador de Centro Democrático, los principios del acuerdo con Pachakutik fueron modificados varias veces. Agregó que su candidata fue vetada por señalamientos no comprobados. En paralelo, a Pauqui Castro, coordinador de Pachakutik, aseguró en una publicación sin contexto alguno que por los vínculos de Ormaza con el caso Julian Assange, la alianza con Centro Democrático no se concretó. Tampoco llegó a nada el acercamiento entre Unidad Popular, que correrá con Jorge Escala, exdirigente de la UNE, y el Partido Socialista Ecuatoriano, que ratifica la precandidatura de Pedro Granja. Y la candidata a la vicepresidencia de la República es la doctora Verónica Silva. Así, la intención de un gran acuerdo entre organizaciones de izquierdas progresistas quedó para la anécdota, y el calendario electoral sigue su curso. En más noticias. A finales de junio, el juez Patricio Vidal, de la Unidad Judicial Especializada en Garantías Penitenciarias de Guayaquil, en primera instancia decidió negar el habeas corpus solicitado. Esa resolución fue apelada por la defensa de Glass. Catherine Mazón, abogada del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, en la audiencia de apelación defendió el fallo de primera instancia que negó el habeas corpus y aseguró que la cifra de atenciones médicas para Jorge Glass alcanzarían las 99 entre abril y agosto pasados. La representante del SNAI sostuvo que la defensa de Glass estaba desnaturalizando el objetivo del habeas corpus, ya que mediante una acción constitucional se estaría buscando que se reforme una orden de prisión dictada por un juez penal, se define en su lugar una medida alternativa, como arresto domiciliario, y que se lo cambie de la cárcel La Roca, en Guayaquil, a la cárcel 4, en Quito, potestad propia del SNAI. Glass participó vía telemática en la audiencia de apelación y dijo que dado que el Ministerio de Salud Pública por decisiones políticas del gobierno no lo atiende, la única alternativa que ve viable es que se le conceda una medida sustitutiva a la prisión preventiva para que en libertad se atienda con sus médicos privados en psiquiatría, psicología y en otras especialidades. Plantea que el arresto domiciliario lo realice en la casa de su madre, en Guayaquil. El Tribunal de la Corte del Guayas anunció que emitirá por escrito la resolución que adopte en respuesta a la apelación del habeas corpus solicitado por Jorge Glass. Ese hecho aún no se concreta, pues en el sistema no se ha subido ninguna resolución sobre el tema. Durante la audiencia del viernes pasado, Glass anunció en su intervención que plantearía un habeas data contra el Ministerio de Salud, debido a que se le estaba negando a él y a su defensa el acceso a los informes relacionados con su estado de salud actual. Quisiera tener los informes por escrito, pero me los niegan. Ya estamos tramitando un habeas data para tener en físico los informes de los médicos, pero todos coinciden en el diagnóstico y en los protocolos que están escritos en el Ministerio de Salud Pública, pero no sirven para Jorge Glass. ¿Por qué? Porque soy yo, porque yo tengo que estar en la peor cárcel con todos los peligros, con todas las amenazas y con problemas psiquiátricos muy serios, más los temas de salud, más la espondilitis, más la fibromialgia, la colitis, la rinitis. Enfermedades que hacen que yo tome, creo que son ya 46 pastillas diarias, entre psiquiátricas, para el dolor, presión arterial y otras cosas que no me acuerdo, refirió Glass. El anuncio de un pedido de habeas data contra el Ministerio de Salud Pública se concretó el 24 de agosto pasado, un día después de la diligencia de apelación a la negativa de primera instancia del habeas corpus correctivo.
Por sorteo, la competencia se radicó en el juez Fernando Vergara Puertas, de la Unidad Judicial Penal Sur, con competencia en delitos flagrantes del Cantón Guayaquil. En más noticias. Y para especialistas en seguridad, la contaminación en las filas militares por parte de bandas criminales es preocupante. Un ex militar propone pruebas continuas y tratamientos psicológicos para los uniformados. Han pasado 8 meses desde que el gobierno declaró conflicto armado interno en el país y para el mayor Ángel Guzmán, militar en servicio pasivo. Los resultados han sido buenos, pero no efectivos. Su alegación se dirige hacia 2 puntos importantes, afirma: la duración de las acciones y la infiltración de bandas criminales en las filas militares. Acabamos de escuchar de que un teniente coronel con subalternos sacan un material en forma ilegal, pero como dicen en el delito, si hay la oportunidad y hay la necesidad y el deseo de un mal elemento sea de la policía o de Fuerzas Armadas, se va a dar el delito, pues. Y aquí algunas recomendaciones que Guzmán asegura no solo serán para las Fuerzas Armadas, sino también para la Policía Nacional, que hoy ha separado de su institución cerca de 400 efectivos. Contratada en 90 días con unos 50 poligrafistas, está saneada la institución policial. Saneado. Y lógicamente también Fuerzas Armadas. A esto el especialista en temas de seguridad Christopher Gallegos le agrega: el tiempo para depurar las Fuerzas Armadas es corto, y explica por qué. Es preocupante que militares empiecen a caer apresados, a ser procesados penalmente precisamente por este tipo de eventos, porque de alguna forma refleja que esa institución que tenía la confianza de la ciudadanía, del pueblo ecuatoriano, también habría sido presa de este tipo de contaminación. Asimismo, insiste que si el objetivo es que los militares contengan la violencia, lo correcto es trazar una estrategia clara y focalizarla. Por ejemplo, tratándose de Fuerzas Armadas, entonces lo que vamos a hacer es básicamente permitir que ese sea el escenario propicio para que terminen intimando delincuencia y Fuerzas Armadas. Porque cuando no se tiene un objetivo claro, eso es lo que puede pasar. Ambos coinciden que dentro de esta guerra, el gobierno debe sumar estrategias también medulares como el tratamiento psicológico de quienes hoy enfrentan a un enemigo que los tiene en desventaja. Que Panamá deportó a una treintena de ecuatorianos que cruzó el Darién en su intento por llegar a Estados Unidos. Tras su arribo al país, los compatriotas contaron los horrores de esta travesía. En su intento por llegar a Estados Unidos decidieron correr el riesgo. Cruzaron la selva del Darién, pero al llegar a Panamá fueron detenidos por migración y deportados a Ecuador. Es la historia de 30 compatriotas que arribaron este jueves al aeropuerto de Manta, en Manabí. Juan Francisco Taipe, oriundo de San Miguel de Salcedo, en Cotopaxi, es uno de ellos. Junto con su novia salieron del país. Ella logró avanzar más, él no. Y no fue las cosas como quisimos, pero estamos de vuelta aquí a nuestro querido Ecuador. Cuenta que estuvo 4 días en la selva del Darién y que ahí fue víctima de los llamados coyoteros. Como 4 días estábamos. Sí, difícil. Les aconsejo que no tomen esa ruta porque es muy peligrosa. Y es que la travesía, ya complicada por sí misma, se convierte en un infierno, pues ahí manda el crimen y ocurre de todo. Secuestrado, violación. A veces uno esconde la plata y la mano hasta ahí te sacan. Si tiene buen teléfono, te lo roban. Si uno se ponía rebelde, lo podían matar. Ese era el temor de cada uno. En Panamá, una vez detenidos, cuentan, permanecieron esposados en los que les dijeron eran albergues. Supuestamente albergue nada. En una jaula, hasta para ir al baño esposados. A su arribo al país recibieron atención médica. Y antes de abordar un bus de regreso a casa, opiniones divididas. Están los que lo volverán a intentar. Pero por otro lado. Y los que no. No, ya no. Yo soy barbero y me voy a dedicar a mi profesión. En julio pasado, Panamá y Estados Unidos firmaron un acuerdo para deportar a migrantes que atraviesen el Darién, a propósito del alto flujo migratorio que ahí se reporta. En 2023, 520.000 personas lo cruzaron, una cifra sin precedentes. Ese año, los ecuatorianos se convirtieron en la segunda nacionalidad que más atraviesa la selva del Darién, debajo de los venezolanos.
El inicio de operaciones de la barcaza turca para generar electricidad en Ecuador sigue siendo incierto. Por ahora, la empresa Car Power Ship trabaja en reforzar el anclaje de la embarcación en el muelle de las Esclusas en Guayaquil. Esto mientras que los caudales bajan y las hidroeléctricas trabajan con reservas. Es incierto el inicio para generar los 100 megavatios por los cuales fue contratada esta firma turca Car Power con el barco de generación de electricidad. Aquí la empresa pues continúa haciendo trabajos principalmente de estudios de suelo para así dar paso a una solución de ingeniería que pueda inmovilizar al barco de las corrientes del río y retomar la instalación de aquí en este punto de fondeo al navío. En temas de tiempo, la empresa dueña de este barco ha señalado que los estudios podrían tomar hasta 15 días si no hay contratiempos u observaciones. De aquí que habría que dirigir nuevamente el barco de generación a las esclusas para retomar los trabajos de colocación de líneas de transmisión y pruebas. Esto podría tomar cerca de 4 semanas, que son vitales para el país, que al día de hoy, por ejemplo, sus principales hidroeléctricas como Masar, que desde las 0 horas de este 30 de agosto hasta la hora actual no ha tenido ningún pico por encima de los 65 megavatios, en tanto que Coca-Codo hoy registró una disminución paulatina de su generación que estuvo entre los 500 megavatios y los 700 megavatios, esto de los 1500 de potencia declarada, mientras que Paute ha oscilado entre los 200 a 400 megavatios. Todas estas hidroeléctricas están trabajando en su capacidad mínima sin poder contar con la energía necesaria para poder brindar al 100% la electricidad que necesita el país. Recordemos que en días anteriores el mismo Ministerio de Energía había señalado que el país necesita para este estiaje la contratación de 1.800 megavatios, de los cuales se ha hecho una primera ronda de contratación y ahora pues se espera que en el mes de septiembre se pueda concretar una segunda ronda de contratación en los cuales también se tiene contemplada otro barco de generación de electricidad.